Dios les bendiga al caminante de la fe. Vamos a conversar un poquito sobre la consolidación. ¿Qué es consolidación? O consolidar. Consolidar es cuando llega un recién convertido y nosotros le damos cobijo, tanto en amor, en protección, para que este recién nacido espiritualmente pueda dar sus primeros pasos en la fe, afirmarlo en el conocimiento, en los deberes, en los principios morales, para que se consolide y no sea simplemente una aceptación a Cristo del punto de vista emocional, sino que sea más allá de las emociones, más allá de la alma, sea algo que nace en el corazón mismo de la persona donde habita el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. La consolidación, un ejemplo perfecto de la consolidación es cuando una madre da a luz. Nadie trae al mundo un hijo para maltratarlo apenas lo tenga en los brazos. La madre lo va a cuidar, le va a dar su calor, el calor corporal, le va a dar el pecho, lo va a amamantar, lo va a limpiar, lo va a cuidar. Pues ese mismo ejemplo es lo que debe hacer el pueblo de Dios con los recién llegados, los recién convertidos. Consolidarlos para que ellos también el día de mañana puedan consolidar a otros. Es afirmar los pasos de los nuevos creyentes, para que los nuevos creyentes nos vean a los más viejos como una imagen a seguir, con un testimonio, como un referente a seguir. Dios no quiere que nadie se pierda. Y es más, dice la palabra de Dios que Él nos pedirá cuenta de aquellos que nos entregó en las manos. Está hablando de almas. Daremos cuenta de todos aquellos que han pasado frente a nosotros y no les hemos predicado. O si les predicamos, simplemente le hicimos la oración de fe y los dejamos. Y no hicimos el esfuerzo por consolidarlos, por mantenerlos, por criarlos, por alimentarlos, por afirmarlos en la palabra de la fe, en la convicción de la fe. Por eso que mi hermano es importante como líderes consolidar cuando hacemos un llamado a alguien que reciba a Cristo, a ese nuevo nacimiento en la fe, ese novato, ese cristiano recién llegado, tiene que ser consolidado. Y una forma de consolidar es no simplemente dar palabras, sino actuar con hechos. Por ejemplo, Jesucristo liberó al Gadareno, pero aparte de haberlo liberado, le dice a los discípulos y a la gente de alrededor, le dice, ahora ustedes llevarlo a su casa, ponerle ropa y llevarlo a su hogar. O sea, más encima se preocupó de darle un bienestar físico al Gadareno. También lo hizo con la mujer samaritana, que le pide agua de beber. Ocupó una estrategia muy simple Jesucristo. Tengo sed. Y ahí, con esa palabra, enganchó a la mujer a la conversación. Y esta mujer es la única que en la Biblia tiene una revelación tan rápida de Jesucristo, que lo reconoce como profeta. Le dice, yo creo que tú eres un profeta. Y cuando Jesús mandaba a los discípulos de dos en dos a ejercer su autoridad, a liberar demonios, estos se alegraban porque los demonios le reconocían y se sujetaban a su autoridad. Pero Jesús le dice, no es importante que los demonios te conozcan, lo importante es que el reino de los cielos te conozca a ti. Y los enviaba de dos en dos. Vemos que a la mujer, cuando la envía, los discípulos fueron a liberar demonios entre los 12, de dos en dos, y no ganaron un alma, no consolidaron a nadie, simplemente liberaron y quedaron admirados con eso. Pero esta mujer, con el puro testimonio, ganó una ciudad entera, igual que el Gadareno. Entonces, mi hermano, tenemos que consolidar a aquellos a quienes les presentamos el Evangelio de Jesucristo, para que también ellos puedan dar fruto de una conversión verdadera y ellos puedan contagiar a otros. Vemos que cuando Pablo y Silas estaban en prisión, el Señor derriba las prisiones y el centurión que estaba custodiándoles se iba a suicidar porque la ley romana decía que si se escapaba un reo, el guardia tenía que pagar con su vida. Y Pablo y Silas le dice, quieto, no hagas nada, aquí estamos, no necesitamos huir, no necesitamos ser delincuentes, porque cuando Dios te liberta,
de libertad en plenitud y en testimonio de verdad absoluta. Y a través de ese gesto de quedarse ahí sin escaparse, ganaron al centurión que los custodiaba y aún a su familia. Y los consolidaron, los bautizaron y los sellaron para Dios. Eso es consolidación. No basta simplemente decirle a alguien recibe a Cristo y luego lo dejamos tirado. Hay que alimentarlo, cuidarlo, como un niño recién nacido. La Biblia muestra muchos pasajes, el pasaje del buen samaritano. Este hombre va, lo coge, lo lleva a la mesa, a la posada y le dice al hombre, sánalo, cuídalo, aliméntalo, que cuando yo vuelva te pagaré lo que sea necesario si hay que hablar de dinero, pero que no le falte nada. Este hombre actuó en misericordia y además lo consolidó, porque le demostró el amor verdadero, el amor ágape, el amor incondicional, que lo hace todo por el todo y por todos. Entonces vemos, hermanos, que es muy importante consolidar a los nuevos creyentes para que estos se afirmen en la fe, para que el Espíritu Santo haga el resto en ellos, en sus vidas. Así que si tienes a alguien recién convertido en tu casa, en tu hogar, consolídalo. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de instruirlo en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda del rostro de Dios, porque la única forma de caminar apegado al Señor es mirando hacia arriba. Cuando Dios ve que hay mucha gente que le seguía y se hacía noche y no tenían qué comer, sintió compasión en su corazón. Y de ahí, de ese sentimiento de compasión en el corazón de Dios, nace esa empatía y le dice a los discípulos, buscad pan, buscad peces, traed para esta gente. Y es cuando nace la multiplicación de los panes y los peces. Ahí es cuando Dios se dio cuenta que la gente que lo seguía, los recién convertidos, necesitaban ser consolados. Y ahí es cuando Jesús piensa en los 12, en la comisión de los 12, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en trastornar el mundo con 12 discípulos, más con la samaritana, con el gadareno y con el apóstol Pablo, que posteriormente se uniría al apostolado. Cuando Pablo está ciego, camino a Damasco, recién el Señor se le aparece, lo deja ciego, le manda al profeta para que vaya y éste ponga las manos sobre él y le hace ver a Pablo que él vendrá a su casa. Y cuando el profeta recibe la encomienda, le dice a Dios, pero si Pablo es un asesino de la iglesia, ¿cómo me mandas donde él? Y el Señor le dice, tengo propósitos con él. Ve tú a la casa, pone las manos y él recibirá la vista. Y cuando él entra despacito y Pablo dice, eres tú, Ananías. Palabra de ciencia, palabra de revelación, discernimiento, todo de una forma sobrenatural. Y Pablo fue sellado y consolidado por la obra del Espíritu Santo mismo. Al imponer las manos, al ser sanado, al ver que lo que le había ocurrido no provenía de un mundo terrenal y físico. Hermano, estamos en dos mundos, el mundo del bien a través de Cristo y del mundo de las tinieblas a través de Satanás. Y vivimos una lucha y una guerra espiritual constante. Así que es importante consolidar a todo cristiano que le hace recibir a Cristo, consolidarlo, alimentarlo, fortalecerlo, instruirlo y enviarlo. Dios lo bendiga al caminante de la fe. Y si viene alguien nuevo a tu iglesia, de otra iglesia, también debes de consolidarlo en tu doctrina, en tu enseñanza, en tus dogmas de tu iglesia, pero con amor ágape, con amor que Cristo demostró a la humanidad. Todo se hace por amor, con amor y por Él, porque Dios es amor. Bendiciones.